El proyecto de Hayek implica un pensamiento muy pesimista sobre la posibilidad de los seres humanos de entender su propia situación, que Hayek traduce en la economía como que cualquier economía planificada va a fracasar porque el mercado es un procesador de información más eficiente que la mente humana, que la capacidad de la inteligencia humana. Ese razonamiento puede ser aplicado a muchas áreas de la vida y también a la política. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy, en tiempos políticos, lo político, más allá de lo partidario, es todo lo que tiene que ver con la polis, todo lo que nos concierne. Vamos a hablar con el licenciado en Ciencias Políticas y periodista de Brecha, Gabriel de la Coste. Hoy nos resistimos a la nada, acompañados de Gabriel. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Ando bien? Bárbaro. Bueno, ha pasado ya algunos días del referéndum y se impone que arranquemos haciendo una especie de balance. ¿Cómo ves vos el resultado de lo que pasó? Bueno, el resultado es muy parejo, casi idéntico al balotaje de 2019, lo que habla de una relación de fuerzas en la política uruguaya que es bastante estable. Eso, digamos, lo más cuantitativo. Después, en lo legal, bueno, el resultado es que la LUC no se derogó, por lo tanto, los efectos de la LUC en términos de represión, de privatización, de educación, de desregulación del mercado inmobiliario, están vigentes, y no solo están vigentes, sino que serán los cimientos de las futuras reformas del gobierno. Y después, bueno, creo que hay otra valoración más fina que hacer, que tiene que ver con lo territorial, con, por ejemplo, el voto de clase tal como se ve en el mapa de Montevideo, que tiene que ver con un número inusual de votos anulados y con una participación un poco más baja que de costumbre, y que, bueno, y que eso es algo que va a ir decantando con el pasar de las semanas, y que, bueno, todavía estamos en plena batalla de interpretaciones, ¿no? El gobierno dijo que ganó y que el pleito terminó. La izquierda y los movimientos sociales dicen que es un país de dos mitades y que, por lo tanto, tienen que ser escuchados. Y, bueno, lo que vemos es que el avance neoliberal ni fue frenado, ni tiene campo para avanzar de manera arrolladora sobre la opinión pública. Entonces, eso es lo bueno de la República, ¿no? Se balancean las fuerzas. Bueno, sí, hay una situación ambigua. Bueno, a veces una república puede producir un consenso o una situación mayoritaria, pero bueno, creo que en Uruguay los mecanismos de democracia directa tienen un poco una función de contrabalanceo de los abusos que puedan cometer los poderes del Estado, en este caso el legislativo y el ejecutivo, sin duda. Y bueno, eso, en la medida que el recurso no fue exitoso, se traduce más en términos de valoración política, de opinión pública, que institucional. Claro, indudablemente, claro, en el primer análisis, digamos, obvio de que ganó la coalición y por lo tanto se mantuvo la LUC, es demasiado trivial en ese sentido, pero tú recién nombrabas lo territorial y el balance de fuerzas. Por un lado, llama la atención Rivera, donde ya en 2019 Frente Amplio había sido la cuarta fuerza, un bastión colorado que está siendo de alguna manera colonizado por Cabildo Abierto. Sí, hay que ver. Cabildo Abierto es un partido nuevo, sí, que claro, votó muy bien en las nacionales, muy bien, sacó 10% en las nacionales del 19, votó muy mal en las municipales del 2020. No es evidente que tanta fuerza territorial... Claro, pero apoyaron a un candidato blanco, era muy obvio que... Sí, pero bueno, justamente en las municipales Cabildo Abierto, por no sentirse muy confiado de sus fuerzas, en algunos lugares se camufló en el Partido Nacional, en otros lugares presentó candidaturas testimoniales. Todavía no sabemos qué tan consolidado está Cabildo Abierto como partido, pero eso no quita que es evidente que en Rivera
hay un predominio fuerte de la derecha, que no es una cosa eterna. De hecho, en 2014 ganó el Frente Amplio en Rivera, en la primera vuelta ahí en el balotaje. Digo esto también para matizar juicios demasiado totales sobre lo que es Rivera como parte del país. Pero bueno, efectivamente hay unos fenómenos geográficos muy diferenciados en la frontera, Rivera, Cerro Largo, Artigas, donde el Frente Amplio en algún momento tuvo buenas votaciones, se desplomó y uno puede hipotetizar que eso tiene que ver con una especie de activación de anticuerpos sociales. Pienso en un solo Uruguay, pienso en las iglesias evangélicas, pienso en el poder de los cuasi monopolios de medio de comunicación que hay en algunas ciudades del interior, y que eso de algún modo puede haber hecho retroceder a la izquierda. Y una menor incidencia en las redes sociales. Probablemente, y de la militancia, porque son lugares donde la militancia es más frágil y más minoritaria, y ahí hay muchas valoraciones. Yo estuve en Rivera en 2019 para valorar precisamente esto, el retroceso de la izquierda. Y bueno, por ejemplo, una cosa que me contaba un militante era que a principios de los 2000 en Rivera había 10 comités de base y que hoy hay 1. También hay fenómenos que tienen que ver con la propia burocratización del Frente Amplio y su desmovilización, con el tipo de militancia que fue capaz de desplegar la izquierda, o no, y también seguramente con cómo esto también encaja con algunas cuestiones culturales de largo plazo. Rivera es una ciudad comercial, es una ciudad con muchos militares, la LUC tiene esta ideología securitaria, y uno se imagina que en una ciudad comercial de frontera, cierta desregulación, cierto escape a los mecanismos de control, el maletín de los $100.000 puede tener cierto appeal para algunos sectores sociales donde, no sé, los free shops son importantes. Entonces hay que hacer siempre análisis muy granular de los lugares y sus dinámicas que hacen que haya que tener cuidado. Sí, con el maletín de los $100.000 que estuvo prácticamente, salvo fuera de Vergara y Andrade, fuera del discurso incluso de la oposición, es un tema importante porque, a ver, nadie puede creer que con $100.000 en efectivo las cosas son siempre limpias en el 100% de los casos. Sí, seguramente hay casos limpios, hay medios y hay de los otros, pero el tema es que uno puede decir, bueno, que no se escape ninguno o que pasen todos. Sí, bueno, eso yo creo que evidentemente la LUC va todo en la misma dirección, sí, ¿no? Los alquileres, el desalojo express, las facilidades para pagar en negro, las dificultades para hacer una huelga, son todas cosas que tienden hacia una sociedad más liberal, con más dominio de los ricos, con más intervención policial sobre los pobres, pero también sobre la protesta política. Es una ley súper coherente y que en todo caso lo que habría que pensar, volviendo a esta cuestión más geográfica, es cómo es que en diferentes lugares y sobre diferentes sectores sociales esto es capaz de atraer a públicos que van mucho más allá de los sectores más ricos de la sociedad. Y cómo, por eso llama a pensar, por ejemplo, de qué manera Rivera es muy diferente a Paysandú, o de qué manera en Pajas Blancas saca el 80% del sí y en Carrasco saca el 80% del no. Pero después tenés zona de frontera. Pero Carrasco no sorprende. No, pero después, por ejemplo, tenés lugares como Malvin, Parque Rodó, el Cordón, donde hay un empate, ¿no? Entonces, para mí es muy fascinante ver esas líneas de frontera muy sutiles que recorren la ciudad y el país, donde, por ejemplo, me decía ayer un amigo que en Durazno, la periferia de Durazno votó el sí, ¿no? Entonces, esos lugares, una vez uno dice Durazno, Bastión Blanco, ojo, en Durazno votó 40% del sí. O sea, 40% no es una mayoría, pero es una parte respetable. Entonces, para mí lo interesante es cuando uno ve el mapa y ve ese mar celeste que cubre la mayor parte del país o ese mar rosado que cubre la mayor parte de Montevideo, cómo hacemos para hacer un análisis más granular, más materialista, que nos permita escudriñar sobre cuáles pueden ser las cosas que están pasando en esa población, en esa ciudadanía, que se termina expresando de una forma binaria porque es un referéndum, pero que en realidad tiene una textura mucho más matizada y mucho más compleja, en que es lo que hace que finalmente se exprese así. ¿Y qué conclusiones? Por ejemplo, no hablemos de conclusiones que son apresuradas. Planteemos hipótesis.
Bueno, creo que el empate, así en la relación de fuerzas más macro a nivel social, habla de que hay una ofensiva neoliberal de largo plazo, que es algo que ha trabajado la politóloga Amparo Menéndez Carrión, que creo que es la que mejor ha entendido el proceso largo del Uruguay. Hay una ofensiva neoliberal de largo plazo que intenta quebrar ciertos bastiones de organización ciudadana en los sindicatos, en la universidad, en la militancia de izquierda, en cierto mundo cultural, y que esos bastiones, a pesar de que están desgastados en la resistencia contra esta larga ofensiva, que por cierto no se detuvo mientras gobernaba el Frente Amplio, pero que esos bastiones no fueron quebrados, y que esos bastiones van más allá del Frente Amplio. De hecho, ponele en las municipales de 2020 el Frente Amplio votó a nivel nacional más o menos 40%. Y en las nacionales del 19, es decir, no en el balotaje, sino en las parlamentarias, también en torno al 40%. Ese es el piso del Frente Amplio. 41% exactamente. Y este sí estaba bastante por encima de ese piso de Frente Amplistas propiamente dicho. Eso por un lado. Pero por otro lado, si uno compara con otros plebiscitos, con otros referéndums, por ejemplo con el de empresas públicas o con el de ANCAP, uno ve que aquellos grandes consensos de defensa de lo público ya no son grandes consensos, son empates. Y eso es algo a lo que prestar atención y que nos habla de la transformación ideológica del país hacia un país seguramente más amigable al neoliberalismo de lo que fue en otro momento. Pero por el otro lado también puedo decir esto. En 2014 y en 2019 hubo plebiscitos de reformas constitucionales con medidas punitivas, con medidas de mano dura, el de Bordaberry y el de Larrañaga, y los dos perdieron. Eso ya nos decía que la narración según la cual había un clamor popular imparable por mano dura no era tan así. La gente no votaba por más castigo ni por más cárcel cuando se le daba la oportunidad de votar. No mayoritariamente, había una parte que sí, una parte importante que sí. Ahí se da el ascenso de la figura de Goyeneche. Bueno, de Fabiana Goyeneche, que es una de las voceras de No la Baja en el año 14, sin duda. Pero claro, lo que estoy queriendo decir es que el aparente clamor y consenso punitivo del que se hablaba y se sigue hablando, el gobierno sigue hablando hasta el día de hoy, no es tal. Y de hecho, el discurso del gobierno es que es en los sectores más vulnerables donde más se siente el clamor por más castigo y más policía. Y si uno ve la votación tanto de la LUC como de la baja de imputabilidad, como de la reforma de Larrañaga, ve que son justamente la periferia de Montevideo, los sectores más humildes, los que votan no a más policía y más represión. Eso para mí es muy importante, porque desordena un poco cierto sentido común y cierto mapa que se hace en las representaciones de la ciudadanía y de los sectores populares que se hace a nivel mediático. Entonces yo creo que estos análisis siempre tienen que ir a buscar esos matices y ir a buscar cómo los datos que surgen de los resultados electorales dan una mirada a la sociedad que es un poco diferente de la forma como la sociedad es representada muchas veces en los medios, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que los medios crean narrativa, o sea, dijera el presidente, dato mata relato, pero los datos se ordenan y se presentan dentro de un relato. Nadie presenta los datos crudos. Sí, y este gobierno tiene verdaderos expertos en la creación de los relatos. En un sentido más publicitario está la FLUF, que tiene su oficina al lado del presidente, que se lo llevaron de la agencia de publicidad al último piso de la Torre Ejecutiva. También está Pablo Silveira, que es un intelectual importante, que desde el MEC, pero antes desde un mundo intelectual liberal más amplio, produjo un proyecto de disputa cultural desde el liberalismo, que el gobierno aplica de forma muy disciplinada y muy organizada a lo largo de su política educativa, de su política cultural, de su política de comunicación y también en sus aliados más difusos en las redes sociales, en los medios de comunicación, que en un punto es algo admirable, de lo disciplinado con lo que lo hacen y de lo coherente con lo que lo hacen. Sí, pero también es un hecho... A ver, voy a partir de este punto de vista. Pablo Silveira es un ministro que no me gusta. Bien. Discrepo en casi todo lo que hace personalmente. Pero en cultura, que es donde yo me desenvuelvo habitualmente, puso a Mariana Weinstein, que es una excelente gestora
y contra lo que la gente temía, hay muchos planes activos de incentivo a la cultura. No se, digamos, no se dio la espalda a la cultura. Bueno, pero es que para mí justamente eso es lo interesante, porque al contrario de los 90, donde el neoliberalismo era una postura de un optimismo tecnocrático muy radical en sus aspiraciones de ajuste fiscal y de destrucción de todo lo que no sea el Estado, juez y gendarme, el neoliberalismo, tal como lo manda la estrategia actual de Luis Lacalle Pou, pero de los intelectuales que están alrededor de él, no es tan así. Es un neoliberalismo, por ejemplo, que hace mucho énfasis en el discurso social, un neoliberalismo que ya no habla tanto desde esa tecnocracia optimista, sino desde una cosa también más oscura y más securitaria y con un discurso que tiene más que ver con un pensamiento más propiamente liberal de la responsabilidad individual y de una postura muy doctrinaria sobre lo que implica la libertad en un sentido liberal. Y en cultura, no una prescindencia, sino una activa política con un sesgo ideológico desde una idea de disputa cultural que la derecha uruguaya, y en particular, sorprendentemente, la derecha liberal uruguaya, ha aprendido de una especie de procesamiento propio del pensamiento de Gramsci. Si uno mira el diario El País, por ejemplo, va a ver que muy comúnmente se tematiza a Gramsci la cuestión de la hegemonía y la batalla cultural. Y eso es algo que no es... Bueno, la Escuela de Viena tiene el análisis de Gramsci como un pilar. Es algo que la derecha está haciendo hace mucho tiempo y que además no solamente es Gramsci, evidentemente hay una larga historia de discusión sobre la pero cultura. Cuando la gente desde la derecha se caricaturiza a la nueva izquierda como marxismo cultural, sí, siempre ejemplifican sobre Gramsci. Sí. Sí, claro. Bueno, toda la base de cierto pensamiento, de teoría de conspiración, que después desborda hacia posturas liberales más centristas, pero que en su estructura es parecida, es la vieja idea antisemita de que hay élites degeneradas, aliadas al capital financiero, que quieren quebrar la soberanía y la moral de la nación, y por eso los verdaderos patriotas que defienden la libertad tienen que reaccionar, etc. Eso es muy viejo, eso viene de la reacción contra la Revolución Francesa, que hablaba de los Illuminati. Los protocolos de los sabios de Sion son siglo XX. Sí, incluso vos le podés rastrear, encontrás, no sé, la idea de que cábalas demoníacas asusan la revolución están de Maistres, cosas del principio del siglo XIX, del siglo XVIII incluso. Porque sé eso, toda esta cuestión de los Illuminati, en fin. Esa es una versión muy extrema, pero en discursos menos extremos, eso aparece como esta idea que decís de marxismo cultural, que es que de algún modo, por ejemplo, Graciela Bianchi, tercera en la línea de sucesión de la presidencia, primera senadora de la lista más votada del presidente, repite, y primera en Twitter. Repite punto por punto el discurso de la dictadura sobre la cultura, que es el marxismo se infiltró en la educación y por lo tanto tiene que ser sacado para proteger a la democracia de la posibilidad de una infiltración totalitaria, y eso es defender a la libertad. Eso es lo que decía la dictadura. Si uno ve esos libros gordos que se llamaban Las Fuerzas Armadas del Pueblo Oriental, todo eso, puede encontrar citas que son exactamente iguales. Y para mí es muy llamativo hasta qué punto el liberalismo ha abandonado viejas ideas liberales que tenían que ver con la esfera pública, con la tolerancia, incluso con cierta idea de neutralidad de la cultura frente a la política, en favor de este tipo de ideas de batalla cultural y también de mercado de ideas. Los neoliberales empiezan a hablar de un mercado de ideas que empieza a alejarse mucho de una idea de esfera pública, en un sentido habermasiano, hacia ideas de que, bueno, la gente más o menos consume lo que le tiran, no es pecado algún jueguillo así de propaganda y confusión, porque al final del día el mercado es el que define, y las ideas de que hay que calificar el debate público y que esto de alguna manera tiene que ver con nociones fuertes de ciudadanía, retrocede en los propios liberales, y en eso los liberales empiezan a parecerse a los ultraderechistas al punto de que las líneas no son siempre claras. Creo que eso es malo para todos, porque sí, a mí me gustaría... Lo que pasa es que ellos se llaman liberales, pero son liberales en lo económico, en lo político son ultraconservadores. Bueno, esa es una discusión interesante. Porque el liberalismo es una palabra que significa muchas cosas. Sí, por supuesto. Y como vos que libertad, tenemos que decir, ¿libertad de qué? Por supuesto, por supuesto.
Pero el liberalismo que es hegemónico hoy entre los liberales es lo que la izquierda llama neoliberalismo, que los liberales no llaman Llaman neoliberalismo. liberalismo neoclásico. Bueno, liberalismo clásico, pero bueno, digamos que estamos hablando de lo mismo porque estamos hablando de la doctrina de Hayek. Sí. Y en menor medida de Milton Friedman, en un sentido más de la Escuela de Chicago, o de Hans Hermann Hoppe y Murray Rothbard en los sentidos más radicales. Algún toquecito de Keynes. Y libertarians. Bueno, con Keynes la relación es más compleja, porque Keynes representa un liberalismo que es el liberalismo de Franklin Roosevelt, de John Rawls. Son liberales con un sentido de justicia, con un sentido de justicia social e intervención estatal, contra el cual los liberales de Hayek polemizan. Claro, pero me voy a otro extremo. Sí. Milei y Agustín Laje, para insultar a la calle Pou, le dicen keynesiano. Sí, pero bueno, esas son internas un poco exageradas, donde creo que, si bien la calle Pou ha hablado alguna vez de Keynes, creo que es más un uso discursivo de una postura que no es la del gobierno. El gobierno es un gobierno que repite una y otra vez que lo que quiere hacer es reducir el peso del Estado, etc. Pero para mí lo que es interesante, llevando las cosas a Hayek y a su discusión profunda con la izquierda en términos hasta epistemológicos, es que el proyecto de Hayek implica un pensamiento muy pesimista sobre la posibilidad de los seres humanos de entender su propia situación, que Hayek traduce en la economía como que cualquier economía planificada va a fracasar porque el mercado es un procesador de información más eficiente que la mente humana, que la capacidad de la inteligencia humana. Ese razonamiento puede ser aplicado a muchas áreas de la vida y también a la política. Y por eso es que muchas veces los liberales, por ejemplo, Milei es un caso muy claro. Milei es un tipo que usa las técnicas de la propaganda y de la confusión y del insulto casi en el sentido de Goebbels, desde una postura... No, sin casi, es Goebbelsiano. Sí. Bueno, pero es una postura liberal, es un liberal. Ultraliberal. Entonces, para mí lo que es interesante es cómo los liberales empiezan, y esto tiene todo que ver con Hayek, porque no va contrariamente a Hayek. Hay un gran investigador que se llama Philip Mirowski, que es el tipo que creo que más sabe de neoliberalismo en el mundo, sacando a los neoliberales, ¿no? que explica muy bien esto y que explica cómo los liberales tienen muchas veces una especie de doble doctrina. Una es al público y otra cuando discuten entre ellos. Por ejemplo, Pablo Silveira habla mucho del debate público, de la importancia del debate público. Yo creo que en algún sentido es honesto en eso y es un intelectual que tiene intervenciones públicas muy consistentes a lo largo de los años, que escribe en prensa, etc. Ahora, cuando uno ve la política de comunicación de su gobierno y de su marco de alianzas, de gobierno del que él escribió el programa, o sea, él no es un cuadro secundario. Azucena Arbeleche y él fueron instrumentales en el plan de... Bueno, lo que uno ve es que esa política de comunicación, articulada con la política de disputa en redes, con los medios de comunicación afines, etc., es una política muy agresiva, muy propagandística, muy polarizadora y que tiene por detrás un pensamiento claramente muy pesimista sobre las capacidades cognitivas de la ciudadanía. Y yo creo que esa es una discusión que es muy difícil de dar, que es muy compleja, pero que de algún modo tiene que ver con las discusiones sobre la república, que por ejemplo estaban implícitas en algunas cosas que decías antes. Sí, el mismo concepto de que en el discurso eleccionario aparezca la figura de los Maya Oro, habla de que están los unos y están los otros. Hay una especie de ponderación de la élite y desvalorización de la masa, entendiendo que ellos se ponen en la élite. Sí, eso tiene sin duda una dimensión de clase y también una dimensión, digamos, un poco más oscura, un poco más problemática, en términos de quiénes son legítimos miembros de una sociedad política. ¿Quiénes pueden hablar? ¿No? Por ejemplo, en esta campaña electoral, antes del referéndum, se habló mucho de si se puede hablar de política en la universidad, si se puede hablar de política en el fútbol. Los acosos en las redes a la gente de algunas posturas, que tenían claramente la intención de cerrar el debate público. Acá no se puede poner una pancarta, acá no se puede hablar de esto, acá no se puede hablar del otro. Eso es un pensamiento antiliberal y antirrepublicano. Sin embargo, que este gobierno y el marco de alianzas mediático del gobierno aplicó de una forma muy agresiva una idea reglamentarista sobre la posibilidad del discurso público
por ejemplo, en instituciones estatales, pero también en otros lugares que no son estatales, como el fútbol, que bueno, que también nos habla de una mutación en el discurso liberal sobre el espacio público, que pasa de ser un discurso tolerante y abierto a un discurso mucho más combativo y Claro. mucho más pragmático en el Y uso... dejaron de ser reactivos para empezar a ser proactivos hace rato, ¿no? Sí, por ejemplo, en el uso el de medidas administrativas contra docentes que se expresan políticamente. Uruguay tiene una tradición larguísima, Bueno, centenaria. Graciela Bianchi es macartista con eso. Bueno, ni que hablar. Pero lo que quiero decir es que justamente, y eso es algo que para mí es relativamente novedoso en la centroderecha uruguaya. Gabriel, se nos acabó el primer bloque. Dale. Seguimos hablando de esto en un ratito. ¿Cómo no? Enseguida nos seguimos resistiendo a la nada con Gabriel de la Coste. No se vaya. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Seguimos resistiéndonos a la nada con Gabriel de la Coste. Gabriel, habíamos quedado en esta nueva forma de autoritarismo y la persecución a los docentes, por ejemplo, y sobre todo el encarnizamiento de Graciela Bianchi, que evidentemente tiene un resentimiento de cómo fue su salida de la docencia, ¿no? Sí, trato de no psicologizar las posturas políticas, pero bueno, sus motivaciones tendrá. Sí, sí. Para mí lo que es interesante en su caso es cómo... Es la coherencia con la que alguien que no viene de la derecha, No, viene de la izquierda, no, de hecho. y que su lugar de desembarco en la derecha tampoco es la derecha radical, es la lista 404, que en el mapa del Partido Nacional, Es una centro-derecha. sí, y que sin embargo, como gradualmente hay una especie de polo de atracción en posturas muy, muy radicales, muy intransigentes, incluso violentas, que parecen como una mosca a la luz, ¿no? Atraer a los centroderechistas de formas que son globales, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el movimiento de muchos partidos de centroderecha, el gaullismo francés, los Tories ingleses, el PP español, los republicanos Americano. americanos, en América Latina, ¿no? Evidentemente Bolsonaro. Bolsonaro nunca hubiera ganado si no lo hubieran votado los liberales de centroderecha. Y bueno, yo creo que esa es una pregunta que yo no soy liberal, entonces no es problema mío en un punto, aunque es problema mío vivir en una sociedad donde los liberales están yendo en esa dirección. Pero me impresiona lo poco que los liberales se hacen a sí mismos esas preguntas. Es muy raro ver a alguien de centro, digamos, un Mieres, por decir alguien. Es muy raro ver un Mieres. Bueno, está bien, es un tipo que a mí me parece respetable, tendrá sus posturas políticas, tomó sus decisiones, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en la campaña electoral... Sí, pero el Partido Independiente tiene un Conrado Ramos que es una figura política de más que respeto. Sí, pero todos los partidos las tienen. Yo no parto de la base de que la gente de ninguna postura política es irrespetable de por sí. No, por cierto que no, pero tengo particular respeto al Conrado Ramos incluso. Sí, el Partido Colorado también, me consta. Yo qué sé, por ejemplo, pienso en Carmen Sanguinetti, una legisladora muy competente que ha presentado algunos proyectos muy buenos. Lo que quiero decir es que vos tenés gente que son liberales en un sentido clásico, que sin embargo raramente uno los ve plantando cara o discutiendo o planteando el problema de este deslizamiento del mainstream, del sentido común, de la interna del liberalismo. Del relato, digámoslo. Bueno, sí. Y que eso yo creo que tiene raíces ideológicas y que tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre el neoliberalismo y Hayek. Que en la medida que los liberales empiezan a salirse de posturas más republicanas, más políticas, más optimistas sobre las posibilidades de las decisiones colectivas, hacia posturas más mercadistas, más irracionalistas, más anti-ilustradas, eso
que son discusiones epistemológicas, filosóficas, muy abstractas, que la mayoría de los militantes no dan, pero que algunos sí. Pero esas discusiones que se empiezan a dar en esos niveles tan altos se empiezan a filtrar hacia las posturas políticas y empiezan a producir supuestos de pensamiento que después hacen que en un país como Uruguay, que tiene 100 años de tradición de discusión política en la educación y de consejos desconcentrados y de cogobierno y de posicionamientos públicos de la universidad, los liberales vean eso con horror, como si no hubieran estado viviendo en Uruguay en los últimos 100 años. Y yo creo que eso es porque las discusiones y las fuentes ideológicas de las que ellos beben no son esa discusión pública que viene de esa larga historia del republicanismo uruguayo, sino de estas discusiones del liberalismo conservador o del liberalismo neoliberal o del liberalismo hayekiano que vienen de las discusiones internacionales que se dan en algunas disciplinas, ¿no? Sí, ahora tocaste varios puntos, ¿no? Igual la parte, digamos, por mucho que invoquen una especie de ideología basada en Hayek, esta polarización violenta de determinadas acciones no está en Hayek. Entonces, a mí siempre, por ejemplo, la figura de Graciela Bianchi, que ha opacado y casi hecho desaparecer la agenda pública a la propia vicepresidenta, es llamativa, porque para una persona tan inteligente de la estrategia como Lacalle Pou, tiene que cumplir una función específica muy valiosa. Porque incluso en las listas estaba por delante de gente del riñón de Lacalle Pou, como el propio Lema. Bueno, yo creo que este es un tema que tiene dos ejes. Uno más táctico y uno más ideológico. En el táctico es como vos decís. Si por algo se caracteriza este gobierno, es por un manejo fino y planificado de la comunicación política. Por lo tanto, uno tiene que partir de la base de que el discurso público de sus principales cuadros responde a esa estrategia. Entonces, yo creo que a efectos políticos, lo que dice Graciela Bianchi es como si lo dijera Lacalle. Punto. Y eso, bueno, que se hagan cargo del tipo de discurso público que hacen y que después no me vengan a hablar de calidad del debate público y todas esas cosas en las que dicen que creen. ¿El enojo que después no llega a la calle? ¿Cómo? ¿Que la gente se ocupa de enojarse con Graciela Bianchi, entonces no se enoja con Lacalle? Bueno, yo creo que gente como Graciela Bianchi, porque no es la única y no hay que personalizarla, porque es más la función. No, ejemplifico por su altísima visibilidad. Es una función de. No tengo nada en contra de Graciela Bianchi. Pero como vos decís, es una función de pararrayos. Claro. Concentra el enojo para que el rayo no caiga en otro lado. ¿Evidente? Eso es evidente. Y en todo el mundo. O sea, vos necesitás. Y especialmente Huidobro hacía eso también con Mujica. Bueno, igual que lo de Bianchi, salvando las enormes distancias, porque es un personaje con trayectoria súper diferente, también en Huidobro había una dimensión ideológica, no solamente esta cosa de showman que Huidobro evidentemente la tenía. Tipo mucho más ingenioso también, más denso intelectualmente. Todo lo que quieras, pero le desviaba parte de la atención de Mujica y dejaba más libre el juego de Mujica. Bueno, hay el arte Tupamaro, que es el arte de toda guerrilla, ¿no? Que es el del tero, ¿no? Cantar acá para que miren para allá. Sin duda. Y son tácticas. Lo que dice en inglés la misdirection. Sí, son tácticas comunicacionales. Pero lo que quiero decir es que en esta parte de la agenda de comunicación del gobierno hay una dimensión táctica y hay una dimensión ideológica. La ideológica, tenés razón lo que decís de Hayek. Lo que pasa es que el neoliberalismo tiene varias corrientes. Sí, claro. Hay una de las corrientes del neoliberalismo que es lo que llaman los libertarios, o libertarios, pero bueno, la traducción en español es compleja porque en español se asocia el libertario más al anarquista. Sí, todo empezó en Estados Unidos, donde liberal era visto como de izquierda, entonces los libertarians inventaron la palabra para... Claro. Bueno, los libertarians son los seguidores de dos pensadores que son Murray Rothbard y Hans Hermann Hoppe. Hans Hermann Hoppe y Murray Rothbard plantean una versión del liberalismo que es mucho más autoritaria y mucho más polarizadora que la del liberalismo más convencional. Esto se desarrolla en un instituto que se llama Instituto Mises, que tiene sede en Alabama y que forma parte de la red Atlas, igual que varios think tanks que existen en Uruguay, y que ellos lo que postulan es algo que también lo cree Hayek, que creen muchos liberales, pero que es que los colectivistas, que es una palabra amplia para nombrar a los comunistas, incluso a los demócratas radicales, a los socialdemócratas. Sí, las personas que ponen lo social por encima de lo individual. Sí. Bueno, esas personas no pueden ser admitidas en el debate democrático porque
ser colectivista implica por definición una postura contraria a la libertad de los demás. Entonces, como los colectivistas son por definición totalitarios, deben ser excluidos del debate público, e incluso Hans Hermann Hoppe, en un libro que se llama Democracy, the God That Failed, la democracia, el Dios que falló, defendiendo a Pinochet, dice explícitamente que los izquierdistas tienen que ser masacrados. Es una postura de un teórico. Por cierto, Hayek apoya a Pinochet explícitamente. Bueno, el propio Milei empieza su discurso gritando zurdos de mierda. Bueno, y eso, que parece algo destemplado, tiene su trasfondo ideológico en estas posturas. Y cuando uno ve, volviendo a Graciela Bianchi, digo porque hay un discurso de que Graciela Bianchi es una especie de loca, de estúpida. Jamás lo dice. Es difícil, no digo que lo digas tú, pero es un discurso que circula. Es difícil llegar a senador siendo un estúpido. Es difícil, no digo que es imposible. Bueno, pero estamos hablando de una persona que es abogada, escribana, que fue directora de un museo. Si uno mira su Twitter, que es su medio de comunicación de preferencia, pero también si ve, por ejemplo, ella escribió alguna vez algún artículo en el semanario Crónicas donde habla de la izquierda como enemiga. Enemiga. Lo dice todo el tiempo. Sí, lo escribe, lo firma y es publicado en un medio de comunicación. Bueno, si uno mira su Twitter, lo que ve es que su campo de interacción son justamente los libertarios. O sea, que ahí hay una irradiación ideológica de estas posturas ultraliberales y autoritarias hacia la centroderecha. Doy otro ejemplo. Cuando Rosario Pérez, que es la directora de Derechos Humanos de Presidencia, dijo que había apoyo popular a la dictadura porque había secuestros, sabotajes, paros y huelgas, y que esto era más o menos lo mismo entre sí, y que todo eso respondía al MLN, ella lo que estaba haciendo era, quizás sin saberlo, aunque sea insólito, nuevamente repitiendo el discurso de dictadura. Y no lo digo para personalizarlo en ella, pero para mí lo llamativo es que lo diga alguien de la lista 250, que son los que, digamos, se llaman a sí mismos los wilsonistas. Es decir, la centro, o históricamente incluso la centroizquierda del Partido Nacional. Entonces, que los wilsonistas... Lo más comunista que uno podía hacer siendo blanco. Bueno, que los wilsonistas repiten el discurso de la dictadura, habla de una transformación muy radical de la interna de la centroderecha y de una capacidad impactante de irradiación de estas posturas liberales autoritarias que tienen como función llevar a la centroderecha hacia posturas amigables con la ultraderecha. Y en eso han sido exitosos en buena parte del mundo. Si uno mira, y por eso doy los ejemplos internacionales, si uno mira el Partido Republicano estadounidense de hace 15 años, no es que fueron dechados de virtudes, ¿no? Les encantaba la guerra, por supuesto, sí. Todo. Pero si uno veía la composición del Senado o de la Cámara de Diputados, veía que había una segunda minoría en el Partido Republicano que eran liberales, centristas, capaces de hablar con un sindicato, capaces de hablar con el feminismo, que les interesaba cultivar electorados diversos. Si uno ve el Partido Republicano estadounidense actual, es una secta de fascistas. Teoría de conspiración, antisemitas, racismo explícito. Los antisemitas pululan en los demócratas también, así que no tenemos mucha suerte con eso. Bueno, es un eje, uno de los ejes subterráneos de la cultura occidental, ¿no? La propia Harris es... Bueno, voy a no meterme en terrenos demasiado pantanosos. Lo que sí parto de la base es que evidentemente hay corrientes antisemitas que aparecen en muchos lugares porque en alguna medida la cultura occidental construyó sus narraciones sobre el enemigo interno en parte de estereotipos antisemitas. Entonces, eso aparece. Es difícil que no aparezca. Pero lo que quiero decir es que el movimiento en Estados Unidos es muy claro, de la centroderecha hacia posturas supremacistas blancas, etc., es extraordinario, es impresionante. Y eso tiene su correlato en América Latina. Y yo creo que sería importante que los liberales demócratas, si es que todavía los hay, o mejor dicho, me consta que los hay, pero para mí es llamativo que ellos no vean en sí mismos ese desplazamiento. Y en qué medida, como me pregunto, cuáles serían los recursos ideológicos con los que esa discusión podría darse y qué tanto están explicitados los presupuestos ideológicos de los que vienen esas ideas extremistas que empiezan a normalizarse. Porque en la medida que la centroderecha es importante en todas las sociedades, si esos discursos entran en el campo de irradiación de la ultraderecha, empiezan a hacerse masivos. Sí, claro, pero aparte en Uruguay, que es un fenómeno bastante único en Sudamérica, siempre las posturas más de izquierda,
no tanto las ultraizquierda y no tanto las ultraderecha, pero siempre eran republicanas. No teníamos una tradición de, por ejemplo, un Milei que es antirrepublicano, como gente que está empezando a aparecer ahora, sobre todo en gente joven que está buscando su lugar político, pero pensemos en el periodista Esteban Queimada, en Federico Lech, son gente que por definición, por su ultraliberalismo, incluso querrían abolir la república, ¿no? O sea, aquí en el Estado mínimo, el minarquismo llevado a su expresión extrema. Y eso, digamos, puede estar empezando a aparecer, como vos decís, por la vía del hecho antes de por la vía del discurso. Hay algo de eso. Yo lo que matizaría es que no hay en Uruguay una tradición antirrepublicana. Por ejemplo, gran obra de Luis Alberto Herrera, La Revolución Francesa y Sudamérica. Una defensa explícita de la monarquía y un ataque frontal al sufragio universal. Bueno, yo no dije que no hubiera antirrepublicanos, lo que quiero decir es que el vallismo siempre fue un escudo republicano. Efectivamente, el vallismo es muy importante en la historia de Uruguay, pero la derecha, la centroderecha, el liberalismo, el Partido Nacional y otras posturas tienen tradiciones propias que siempre disputaron contra la hegemonía vallista y siempre la rechazaron, donde el que quiere oír, que oiga. O sea, si vos lees Herrera, si vos lees al viejo Manini, si vos ves el último libro de Caetano, que se llama El liberalismo conservador y que muestra con mucha claridad cómo, bueno, tenías a Irureta Goyena, tenías a Carlos Reides, hubo en el famoso 900, pero después a lo largo del siglo XX, ni que hablar con la simpatía fascista de los años 30, la dictadura sucedió con... Las dictaduras. Bueno, pero hablo de la del 73. Sucedió con apoyos mediáticos importantes, algunos medios de comunicación que todavía existen, y también con apoyo intelectual, y con apoyo intelectual de destacados liberales que llegaron a ser ministros, como Bey Villegas, y con otros que... Pero nuevamente, que eran liberales en lo económico nada más, no en lo político. Bueno, no eran pues vamos a hablar, un liberal fue Jorge Valle, que le prohibió a todo su equipo, por ejemplo, influir en la prensa. A ver... Quiero decir, eso era un liberal. Los otros son liberales porque quieren gastar lo menos posible y permitir la acumulación de la riqueza, pero salir a dar paro con la policía y todo lo otro. Eso no es liberal. Esa es una discusión interesante, pero es un poco la que venimos dando. Yo creo que Valle es un caso muy particular porque es un tipo que, hasta su propia familia, viene de una tradición republicana muy fuerte con la que negocia su liberalismo. Yo no clasificaría a los liberales como liberales políticos por un lado y liberales económicos por el otro, sino como liberales moderados en diálogo con tradiciones socialdemócratas y de la Ilustración, que fueron muy importantes a mediados del siglo XX, por un lado, y por otro lado, neoliberales en la tradición de Hayek, contrarios a la tradición de la Ilustración, escépticos sobre la democracia y con una idea sobre lo que es un ser humano bastante diferente a la que viene de la tradición ilustrada. Entonces, para mí no son tanto liberales económicos, liberales políticos, sino liberales moderados y liberales radicales, liberales puros y liberales mestizos, digámoslo así. Y que eso tiene que ver con la... Híbridos. Claro, y que eso tiene que ver con la relación de fuerzas en diferentes momentos del siglo XX. Evidentemente, en los años 50, cuando tenías la Unión Soviética, tenías socialdemocracias fuertes, tenías el movimiento de los no alineados emergente y la descolonización, acababas de ganar de la guerra mundial al nazismo, el liberalismo tiene que tomar a la democracia como bandera, tiene que negociar con sindicatos y clases trabajadoras fuertes, tiene que negociar con las ideas de soberanía nacional que vienen de la descolonización. Entonces nace un liberalismo muy apretado, y muy tironeado. Y cuando ese liberalismo es visto como que cedió, que se corrompió por los liberales ideológicamente más puros. Y de ahí es donde viene Hayek. La Sociedad Montpellier es un grupo de liberales que se plantean, por eso neoliberalismo. Es un liberalismo que se refunda. En aquella época Ayn Rand escribió La Rebelión de Atlas también. Sí, bueno, es más o menos contemporánea, y Ayn Rand normalmente la gente que admira a Hayek admira a Ayn Rand, también a Ayn Rand. Sí, es la Biblia. Son muy distintos estilísticamente y en el campos intelectuales, pero... Por ejemplo, Ayn Rand sabe escribir.
Bueno, a mí no me disgusta leer a Hayek, tengo que decir. Bueno, pero tú sos un profesional, digo, la legibilidad de un autor no es poca cosa. Bueno, sí, digamos que me abstengo de los juicios estéticos, pero lo que quiero decir es que comparten un público. Sí, claro. Y bueno, de esta idea de que aquellos liberales centristas traicionaron la causa, es que surgen estos liberales, y por eso Milei insulta tanto a la calle Pou. A los que ve como pasibles de ser irradiados por la corrupción keynesiana, que en última instancia es la corrupción marxista, ¿no? Desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, cualquier cosa de centro, cualquier cosa republicana es marxista. Bueno, pero al final del día, ¿qué es el republicanismo? Si uno se remonta a Rousseau, a Rousseau, a Maquiavelo, a Spinoza, a la tradición revolucionaria francesa, es una idea de capacidad colectiva de definir el rumbo de la vida, a la cual un verdadero liberal, por eso digo que la distinción entre económico y político es relativa. Un liberal se cruza con alguien que dice que tenemos que definir nuestro destino colectivamente y se le ponen los pelos de punta. Entonces, por eso Milei vive. Bueno, claro, pero por eso yo no le negaría el pasaporte de liberal a Milei. Creo que Milei es yo creo que es un liberal, sí. Es un legítimo habitante de un amplio mundo liberal. Del mismo modo que lo era Baby Villegas siendo ministro de la dictadura. Y del mismo modo que lo era Ramón Díaz siendo ministro de Pacheco. Y después presidente del Banco Central de la Calle y tutor de Talvi, ponele. Recién al pasar dijiste una cosa que me interesó. Tú hablaste del modelo de hombre, ser humano, de la ilustración, que es claramente positivista, es un hombre que busca el conocimiento, etc. ¿Cuál es el concepto de individuo, para no ser machistas, de estos liberales? Bueno, es interesante. Es el empresario. Para los liberales, como decía antes, para los liberales radicales, para los neoliberales, para los hayekianos, etc., el mercado es un mejor procesador de información que la mente humana y que la capacidad colectiva de los seres humanos para tomar decisiones. El mercado es impersonal. Produce precios y produce conocimiento. Es uno que lee muy bien esto es Foucault, en El nacimiento de la biopolítica. Foucault entiende muy bien cómo piensan los neoliberales. Para los neoliberales, la verdad se juega en la capacidad del mercado de producir conocimiento. Entonces, como el conocimiento no lo producen los seres humanos, sino las interacciones en el mercado, donde las personas no deciden deliberando en un modelo republicano, sino siguiendo su interés, lo que eso implica es que los que van a estar siempre más cerca de la realidad, los que van a entender mejor la situación son los que están muy expuestos a las señales del mercado. A cómo se están moviendo los precios, a qué negocio es posible hacer, a qué es lo que el mercado puede estar pidiendo, a dónde están moviéndose las oportunidades. Eso vale para el más microemprendedor que vende tortas fritas, que puede ver que hay que ponerle más azúcar a la torta frita, a pesar de que eso puede producir problemas cardiovasculares o cambiar la grasa cada tanto, hasta el dueño de BlackRock, ¿no? O sea, pero la que tienen en común, y por eso los neoliberales unifican al que tiene el puesto de tortas fritas y al accionista de BlackRock, porque lo que tienen en común es que son gente que para sobrevivir depende de tener olfato con las señales que manda el mercado. En teoría de juegos, ese sería el egoísta racional. Bueno, el egoísta racional es una de las formas de modelizar ese tipo de sujeto, pero en el neoliberalismo más puro, incluso el homo economicus es demasiado racional, porque no es tanto el cálculo, incluso los neoliberales reivindican mucho la intuición del emprendedor. Una cosa medio, no sé, viste que Steve Jobs, esta cosa medio hasta mística, una especie de conocimiento inconsciente. Y por eso son tan escépticos sobre la democracia. O sea, la democracia, la planificación económica, las decisiones colectivas, la deliberación, va a producir resultados subóptimos en relación a si vos a todo el mundo le sacás todas las ayudas y dejás que la sociedad sea un sálvese quien pueda, donde somos capaces en la competencia de entrenar nuestra sensibilidad a las señales del mercado. Sí, pero si vas a sacar todas las ayudas, vamos a empezar por eliminar el derecho de herencia. Bueno, lo que pasa es que, bueno, eso es interesante, porque... Sí, pero la idea es de Ferreira, no mía. Sí, es interesante, pero para mí lo que es interesante ahí también es cómo, esto es complejo, pero
El liberalismo, en sus versiones más radicales, tiene, y esto viene, no es nuevo, esto viene de Spencer, viene del siglo XIX, tiene un vínculo íntimo con el darwinismo social y con una idea de herencia de los atributos personales en términos de inteligencia. Por ejemplo, les vas a ver hablar mucho de la heredabilidad del coeficiente intelectual, y lo cual lleva a ciertas ideas de racismo científico que vienen del racismo del siglo XIX. Sí, la ingeniería social en su... Pero que se reproducen en el liberalismo contemporáneo y que la herencia tiene que ver con eso y que por eso tiene que ver con los viejos opositores a la Ilustración. Porque la Ilustración, con su idea de fraternidad y de solidaridad generacional de los que estamos vivos en este momento y de deslealtad al linaje y a la tradición, horroriza a los partidarios del antiguo régimen, para los cuales la herencia es el pilar de la sociedad, pero también horroriza, evidentemente, a los dueños de grandes fortunas que quieren dejárselas a su familia y no que se colectivice o que esa riqueza cumpla otras funciones en la sociedad. Y hay un proceso muy gradual en el cual el liberalismo, que en su surgimiento es una especie de... Porque cuando surge la Ilustración y cuando sucede la Revolución Francesa, en los años anteriores, lo que hay es una disputa entre la Ilustración y el antiguo régimen. El liberalismo aparece como tercera posición, intermedia, a principios del siglo XIX, por más que tiene antecedentes en Locke, pero la voz, esto lo rastrea Emanuel Wallerstein en un libro que se llama El liberalismo centrista, es un libro sobre el siglo XIX. La palabra liberalismo empieza a usarse en el sentido moderno a principios del siglo XIX. Y la connotación que tiene es que los liberales son los que aceptan el fin del antiguo régimen en favor de regímenes parlamentarios, de garantía de derechos, etc., pero no aceptan las consecuencias colectivistas, republicanas y redistributivas de la naciente tradición revolucionaria. Entonces los liberales lo que van a hacer en el siglo XIX es, desde una perspectiva de Estado mínimo y garantía de derechos, rechazar lo que ellos llaman la tiranía de las mayorías, que es la idea republicana de que las cosas se deciden colectivamente. Y esa postura los empieza a acercar gradualmente hacia los viejos partidarios del antiguo régimen. Y ahí empieza a suceder un diálogo entre liberalismo y conservadurismo, del cual aparecen posturas como por ejemplo la de Tocqueville, que son gente que está muy preocupada por cómo el avance de la democracia y la tiranía de las mayorías hace imposible que las pequeñas minorías selectas de personas especiales creen, se destaquen. Y ahí es donde empiezan a desarrollarse las teorías de derecha moderna sobre, por ejemplo, cómo las ideas de democracia y de redistribución vienen del resentimiento. Nietzsche es el gran pensador de eso, que no era un liberal, pero que los liberales la empiezan a tomar. Pero tampoco era un nazi. No era un nazi, pero, por ejemplo, Ayn Rand empieza a tomar de Nietzsche. Claro. Porque Nietzsche es el que hace el argumento que las aspiraciones de la igualdad son fundamentalmente hijas del resentimiento. Y eso es algo que uno ve en la derecha moderna todo el tiempo. Estos zurdos resentidos. Eso viene de Nietzsche. No es, Sí. no es Aparte, la idea como si uno no pudiera ser una persona acomodada económicamente y ser de izquierda igual. Bueno, hay una larga tradición de eso, ¿no? Bueno, el Sin propio duda. Marx. Frugoni. Sí, bueno, Engels, ¿no? Engels era rico, ¿verdad? Sí. Bueno, eso en el manifiesto comunista, Marx y Engels explican cómo la inevitabilidad del comunismo, cosa que terminó no sucediendo, pero ellos creían en esa época. Bueno, el proyecto materialista histórico de Marx fracasó. Hoy lo que se rescata de Marx son otras cosas. Sí. Yo creo que es muy discutible qué tomar y qué no tomar de Marx. A mí me interesa mucho la obra de Marx, pero a lo que iba es que en el manifiesto comunista, Marx y Engels, seguramente hablando de ellos mismos, explican cómo la decadencia del capitalismo y la evidencia de que el capitalismo es una cosa tan destructiva empieza a producir que los hijos, incluso los hijos de la clase acomodada, empiezan a unirse a las filas políticas del proletariado. Y de hecho, evidentemente, el socialismo siempre tuvo gente de todas las clases sociales y muchos seguidores en la intelectualidad. Y esa también es una de las razones por las cuales los liberales odian tanto a los intelectuales y tienen un discurso tan antiintelectual, porque entienden que el desarrollo de las instituciones públicas produce, especialmente las instituciones educativas públicas y especialmente las universitarias públicas, produce
sectores intelectuales con autonomía técnica y con libertad de expresión, protegidos económicamente de ser despedidos por lo que piensan, que empiezan a jugar con ideologías que no son las que las élites dominantes defienden. Y esto es interesante porque cuando uno ve cuál es el modelo institucional de producción intelectual en el que se produce el neoliberalismo, son think tanks financiados por millonarios. O sea, el neoliberalismo no se produce en las grandes universidades públicas, se produce en pequeñas organizaciones opacas de intelectuales especialistas afiliados a redes transnacionales, muy bien financiados por los hermanos Koch y por grandes millonarios, sobre todo petroleros estadounidenses. Y Soros, no te olvides de Soros. Bueno, pero Soros... que todos los conspiranoicos te dicen Soros. Bueno, Soros existe, Sí, claro. es un gran financiador de organizaciones políticas, pero de la otra ala del liberalismo. Del liberalismo del Partido Demócrata, del liberalismo buenista, digamos. Que articula con la centroizquierda. Y por eso la ultraderecha odia especialmente a Soros, además de por antisemitismo, porque Soros era el gran financiador de quienes disputaban contra la derecha evangélica, etcétera, en Estados Unidos. Y bueno, y efectivamente, la política estadounidense en alguna medida es una gigantomaquia entre grandes financiadores, porque hacer política en Estados Unidos es carísimo. Felizmente, en lugares del mundo un poco más pobres, como demuestra, volviendo al principio del referéndum de la LUC, todavía la militancia de base es definitoria. Y produce resultados electorales, sin necesidad de enormes inversiones económicas. Bueno, la junta de firmas lo demostró. Sí. Hay algo del cuerpo a cuerpo. Y bueno, hay algo en las pequeñas repúblicas. En una pequeña república es posible desequilibrar con formas políticas más artesanales. Y yo creo que eso es algo que debemos reivindicar de nuestro país, ¿no? Claro. Hay una pregunta que yo me he cuestionado mucho como filósofo y te planteo ya casi en el final del programa. En todo este auge del liberal más radical, más intolerante, ¿cuánta culpa tiene la izquierda por su última versión canceladora, impositora de un punto de vista, de esa autopercepción de moralidad superior? Esa idea, por ejemplo, de que los hombres heterosexuales blancos de 50 para arriba son la causa de todos los males. Bueno, la izquierda... yo creo que hay dos discusiones distintas, o tres. Lo primero que diría es, la izquierda siempre fue acusada de autoritaria, desde el principio, desde la Revolución Francesa, pasando por la crítica liberal a la tiranía de las mayorías, hasta la Guerra Fría y el macartismo, hasta el presente. Hay una línea de continuidad en los discursos liberales y conservadores sobre esta idea de que la izquierda lo que quiere hacer es matar al que piensa distinto, es resentida, contra los que les va mejor, etc. Eso es una cosa. Entonces ahí, por ese lado, nada raro. Por otro lado, hay una discusión sobre la libertad de expresión. Hay un relato que viene del conservadurismo estadounidense sobre que el principal peligro de la libertad de expresión en Estados Unidos, pero por extensión en el mundo, es la izquierda, y en particular esta izquierda, la izquierda feminista, antirracista, etc. Identitaria. Eso es muy relativo. En Estados Unidos hay muchas razones por las que te pueden echar el trabajo por decir cosas y no precisamente solamente por decir cosas contra ciertos grupos sociales. En Estados Unidos hay mucha persecución antisindical por decir una cosa. Pero después vamos al centro del asunto. Yo creo que hay algunas transformaciones culturales que se están dando en Occidente, y esta discusión no se da solo en Estados Unidos, se da también en Francia, se da también acá en el Río de la Plata, que implican una polémica y una aspiración de transformación colectiva, pero que también implica una transformación de los individuos, que implica una transformación profunda de los estereotipos, las ideas sobre la historia colectiva, lo que pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás, lo que deseamos y lo que imaginamos y fantaseamos, que son transformaciones muy difíciles, que producen todo tipo de roces y violencias y complejidades, que son en algún modo inevitables en esa transformación y que efectivamente esto ha producido que un montón de gente vea a quienes aspiran a estas transformaciones como gente violenta, intolerante y en general difícil de relacionarse.
Yo no niego que eso tenga una base en la realidad, pero me parece que cuando discutimos de estas cosas, a veces es importante dos cosas. La primera, ir al fondo y no a la superficie. Y el fondo es que acá lo que hay son sujetos sociales que se pasaron la vida siendo pisoteados y que por primera vez en la historia occidental levantan un poco de cabeza y que para levantar un poco de cabeza capaz que tuvieron que dar algún codazo. Y que eso puede no ser agradable, pero es parte de la realidad. Ninguna revolución se hizo por las buenas. Eso. Y bueno, y por otro lado que efectivamente necesitamos dar una discusión sobre las formas como nos relacionamos y cómo nos hablamos y que en eso nunca un solo bando es culpable. Lo que pasa es que el conflicto es muy difícil de procesar emocionalmente cuando uno siente que está siendo puesto en un lado de ese conflicto y que no es evidente cuáles son los caminos de transformación que están abiertos. Yo creo que eso es algo que requiere mucho pensamiento y que sobre todo es un proceso histórico que no está culminado. Es un proceso histórico que está sucediendo y que por lo tanto siempre que uno está dentro de algo es difícil de ver. Y que la derecha ha sido muy capaz de capitalizar. De eso no tengo ninguna duda. Y que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy notorio. En Estados Unidos, cuando uno ve la distinción demográfica de las votaciones, uno ve que las mujeres y las minorías raciales votan a los demócratas abrumadoramente, cercano al 70%. Y que los hombres blancos votan mayoritariamente a los republicanos. ¿Eso es porque esos hombres blancos son necesariamente reaccionarios, fascistas, no sé qué? No, no necesariamente, pero quizás lo que sí nos dice es que los reaccionarios y los fascistas fueron muy eficaces en apelar a las incomodidades que en esos hombres blancos produjo el avance de estas otras posturas políticas. Y eso es un nudo complejo, es un nudo político complejo que no está resuelto y que, como digo, estamos adentro del proceso. No sabemos cómo va a seguir. Gabriel, se nos fue, me quedé enganchado porque vos nombraste recién a Emanuel, el escritor Wallerstein, sí. Gabriel, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo la visita. Por favor. Y seguiremos esta charla en cualquier otro momento. Bien, muchas gracias por la invitación, muy entretenido. Por favor, un placer. Hoy nos resistimos a la nada con Gabriel de la Coste. Hasta la semana que viene.